Este panel se titula Repensando la educación sexual en primera y mediana infancia, o sea, vamos a seguir con lo que han planteado Mina, Julia y Bruna desde distintos lugares. Entonces vamos a hacer 5 comunicaciones de entre 15 y 20 minutos cada una. Vamos a intentar ser rigurosas con estos tiempos para dejar un poco de preguntas al final. Entonces, sin nada más, vamos a empezar con Juan Emilio Sánchez de la Universidad Veracruzana de México, que nos va a presentar una comunicación titulada La salud sexual y reproductiva en los ejes articuladores del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria del 2022 en México. Y bueno, no sé si estás, Juan, para poder abrir cámara. Bueno, mucho gusto. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Bien, el título de la ponencia es La salud sexual y reproductiva en los ejes articuladores del Plan de Estudio de México. Entonces, bueno, es un título muy largo, quisiera nada más resumirlo. El fin de esta investigación es ver si la salud sexual y reproductiva aparece en el Plan de Estudios de Educación Básica Mexicana. Ahora, la educación básica es desde educación inicial, luego preescolar, posteriormente primaria y secundaria, es decir, desde los 3 años hasta los 15. Este documento norma todo ese ciclo educativo. Ahora, nada más quisiera distinguir, hay una diferencia entre el plan de estudios y los programas sintéticos. El plan de estudios es el documento normativo que dice cuál es la filosofía de la escuela y que propone contenidos. Y los programas de estudios son los contenidos per se. Ahora, en una conferencia la semana pasada, mi colega Elida Sánchez y yo mostramos que la nueva escuela mexicana, que es el nombre del proyecto educativo de México ahora, tiene muchos contenidos de educación sexual en sus programas de estudio. Eso es muy positivo, pero nosotros queríamos saber si en el plan de estudio, que es el marco referencial de toda la educación básica, aparece la educación sexual. La salud sexual y reproductiva. Una de las cosas que vamos a mostrar es que aparece parcialmente. Entonces, bueno, lo que justifica este trabajo es algunas cifras que tal vez ya han visto. El Instituto de Estadística de México nos dio estas cifras a propósito del embarazo en México. Entonces, hay 90,000 nacimientos de niñas entre 10 y 17 años solo en 2024. Ahí pongo algunas cifras de cómo se desglosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo 28,000 partos de chicas de 16 años, de 15 años 13,000 y la última cifra es de niñas de 10 a 14 años. Otra de las justificaciones es que en los últimos años los contagios de VIH han subido mucho en México. Entonces, fíjense, nada más en 2025 es el año que más casos ha tenido. Entonces, bueno, en vista de que estos temas atañen a la salud sexual y reproductiva, nosotros hicimos este proyecto que si alguien tiene interés en saber más, me puede escribir. La Universidad Veracruzana hicimos esto que se llama la educación integral en sexualidad en la educación básica de Veracruz. Ya terminamos de estudiar el término de primaria. Ahora vamos a entrevistar a los profesores de primaria para ver cómo usan los contenidos que están en el programa. Bien, entonces, bueno, primero algunos antecedentes de la salud sexual y reproductiva. Como ustedes saben, la primera aparición de la salud sexual y reproductiva fue en la Declaración de los Derechos Humanos. Ahí no se menciona la palabra salud sexual y reproductiva, pero ya se reconoce el derecho de todo ser humano a la salud y por primera vez se hace alusión directa a la salud materna e infantil. Y luego no será hasta Alma Ata, esta conferencia de 1978, que se va a incluir a la planificación familiar, pero todavía no se habla de salud sexual y reproductiva. Y es hasta el Cairo, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, en el 94, es decir, ayer, cuando finalmente se pone este término de salud sexual y reproductiva. Ahora, ¿por qué es importante el Cairo? Bueno,
Pues, entre otras cosas, por primera vez se aporta una definición de salud sexual y reproductiva. Perdonen por haberla puesto literal, nada más quiero recalcar algunas cosas. Lo que puse en color naranja atañe a la salud reproductiva. Entonces, perdón, lo que está en color azul es la salud reproductiva. Entonces, fíjense cómo incluye el derecho a obtener información sobre planificación de familia y obtener métodos y servicios adecuados para embarazos. Entonces, ya aquí el Cairo, este informe determina que salud reproductiva es tener información sobre planificación familiar y tratamiento o llevar los embarazos. Y en salud sexual, bueno, está un poco básico, pero ya aparece ahí. La salud sexual aparece como desarrollo de relaciones personales y asesoramiento en cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual. Ahora, esto fue en la época muy revolucionario porque apareció por primera vez en una conferencia internacional de la ONU este término. Ahora, estos términos que estamos viendo los voy a presentar en otros documentos internacionales. Pero antes, quería mostrarles que uno de los méritos de la Conferencia del Cairo es que por primera vez pone a la salud sexual y reproductiva como un derecho. Entonces, aquí lo tenemos, miren, es el número 12, derecho a servicios de salud sexual y reproductiva. Y el hecho de que la Conferencia del Cairo haya puesto esto como un derecho facilita que los estados puedan ofrecer esta salud a su población. Ahora, el Cairo también propone que en los planes y programas de estudio aparezca la salud sexual y reproductiva. En otras palabras, que aparezca el control natal por medio de anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual en los planes y programas de estudio. Bien, ahora, el documento que finalmente hace la división entre lo que es salud sexual y reproductiva es este. Es un documento de la OMS y aquí tiene este rosetón, no sé si alguien ya lo ha visto, es muy interesante porque lo que está en azul habla de salud sexual. Entonces, miren, aquí aparece lo que nos atañe, que es educación e información integral sobre salud sexual y propone que aparezcan todos los planes de estudios. Luego, prevención del VIH y otras ITS. Y luego, prevención de violencia de género, función sexual y orientación sexual. Y en la parte anaranjada, que es la salud reproductiva, fíjense, aparece aborto. Y esto es muy interesante porque los programas de estudio de México y el plan de estudios no lo incluye. Entonces, bueno, eso sería como un tema adicional para estudiar. Y aparecen anticonceptivos y tratamiento a la esterilidad. Bueno, otro documento donde aparece la salud sexual y reproductiva es este, que es el documento normativo de la ACE o de la Educación Integral en Sexualidad, y ahí aparece como el concepto clave 8. Miren, aquí está abajo, embarazo y prevención del embarazo, estigma del VIH, cómo entender y prevenir el VIH. Bueno, todos estos marcos internacionales que pongo aquí sugieren que la salud sexual y reproductiva se añada a los planes de estudio. Entonces, México cumple con esto porque la añadió, pero de una manera parcial. Ahora, voy a tratar un poco sobre la nueva escuela mexicana. Este es el documento que analizamos, el Plan de Estudio 2022. Esto es lo que cubre este plan, miren, desde inicial, de los 0 a los 2 años, hasta secundaria, que es cuando termina a los 15 años. Y el plan incluye esto, que es muy interesante. Fíjense cómo al centro está la comunidad. Y aquí alrededor de esta flor hay algo que se llaman ejes articuladores. Estos ejes articuladores son temas que los profesores pueden tratar en el aula para relacionar los temas de los programas de estudio. Por ejemplo, si en el programa de estudio aparece el tema de la salud, entonces el profesor lo puede llevar al tema de la igualdad de género. Si en el programa de estudio aparecen cosas sobre arte, el profesor lo puede llevar al tema de inclusión. Es decir, los ejes articuladores son como una herramienta para el docente para generar discusiones en el aula. Y hay uno que se llama vida saludable. Yo les voy a mostrar lo que dicen los ejes articuladores de igualdad de género y de vida saludable. Entonces, eh, primero, eje articulador vida saludable. Seleccioné algunos puntos de este eje articulador. Nada más quiero explicar. En este eje, la salud se plantea como una condición social. Entonces, el estudiante debe de entender que
el tratamiento de salud que le van a dar depende de sus propias condiciones económicas. También, otra cosa, se propone que la salud no funciona porque en México se ha impuesto un sistema desigual de tratamiento de salud. Como ven, toda la filosofía de la nueva escuela mexicana es muy social y comunitaria. Y para cambiar esta realidad, se propone enseñar que la salud es un derecho. Entonces, a ver, esto es buenísimo, porque aquí los estudiantes pueden exigir al Estado y a su propia escuela que les dé salud, entre ellos salud sexual y reproductiva. Ahora, se debe de cuidar que en la salud no se dé una visión patriarcal. Y aquí esto es también muy positivo. El eje articulador critica que muchas veces hay una visión donde se da un tratamiento de enfermedad solo con una visión de género patriarcal. Esto no venía en ninguno de los planes de estudio de antes. Ahora, muchos párrafos después de todo esto que les estoy planteando, finalmente aparece la salud sexual y reproductiva, pero aparece de un modo un poco raro. Fíjense lo que dice. Lo que dice es que la escuela debe de unir a los padres de familia y a la comunidad para enseñar los temas que tengan que ver con salud alimentaria, salud bucodental, mental, higiene personal y prevención de enfermedades transmisibles. Aquí incluiríamos a las ITS. Entonces, bueno, aquí cumple con su palomita el plan de estudios. Y más adelante, ahora vamos a ver el eje articulador igualdad de género. En este eje articulador se plantea que los estudiantes cuestionen los roles que se asignan en función de género y de raza, esto que lo cuestionen en el aula. Y se plantea también que se hagan acciones a favor de la igualdad de género, ¿no? Por ejemplo, en el perfil de egreso, darle más relevancia o subrayar el papel de la mujer, cambiar el diseño de los libros de texto para que no sean sexistas, replantear el contenido para que no sea sexista también. Esto es muy positivo que aparezca en este eje articulador. Y también en el aula se propone visibilizar el interés de las niñas, se propone hacer actividades también con las niñas y se propone la participación activa de las estudiantes. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con educación, con salud sexual y reproductiva? Bueno, fíjense aquí, se propone que se vincule a las familias de estas estudiantes para enseñar los derechos sexuales y la educación integral en sexualidad. Esto para evitar que los estudiantes tengan la noción de que el cuerpo femenino es nada más tiene propósitos meramente reproductivos. Entonces, esto es esencial, que la escuela proponga que la comunidad se implique en esto, va a ayudar mucho a que la educación sexual prospere. ¿Qué podemos concluir? Bueno, en primer lugar, que los ejes articuladores son una herramienta mediante el cual los docentes pueden evitar que se reproduzcan desigualdades de género en el aula, pueden generar diálogos con los estudiantes y discutir soluciones, y pueden presentar los contenidos desde distintos enfoques, por ejemplo, género o salud. ¿México cumple con sus políticas globales? Bueno, sí cumple porque en los ejes articuladores hay temas de salud sexual como prevención de enfermedades transmisibles, hay temas de salud reproductiva como prevención del embarazo no deseado y hay propuestas para vincular a la comunidad con la escuela. Entonces, México cumple con lo que le exige o pide la ONU. Y ya casi termino. Ahora, el plan cumple también porque incluye un cuestionamiento de la visión patriarcal de la sociedad y acciones que pueden hacerse en el aula a favor de la igualdad de género. Ahora, hay una parte que no incluye, y esto es importante añadirla, todo el plan no incluye nada que tenga que ver con asistencia durante el parto. ¿Qué es el parto y cómo se puede ayudar en la parte puerperal? Tampoco incluye nada sobre aborto, que como vimos es una parte de la salud reproductiva, y tampoco incluye la mención de la salud sexual y reproductiva. Entonces, lo que nosotros pensamos es que hay que añadir el término salud sexual y reproductiva al plan de estudios, porque menciona sus partes, pero no menciona el concepto de salud como tal. Y hay que hablar también sobre las infecciones de transmisión sexual y el VIH, porque menciona enfermedades transmisibles, pero no estas infecciones. Eh, por lo tanto, podemos decir que México cumple parcialmente con lo que firmó. Muchas gracias.
Aquí les pongo mis datos por si alguien quiere formar parte de nuestro proyecto o por si alguien tiene alguna duda o quiere compartir publicaciones. Gracias. Muchas gracias, Juan, por esta presentación. Entonces, vamos a cambiar de contexto. En este caso, creo que nos vamos a ir a Chile con Wanda Stuardo de la University of Edinburgh, que nos va a hablar sobre educación sexual en la primera infancia, desde abajo, imaginando el derecho a la educación sexual con niños y niñas desde un centro de educación inicial chileno. Wanda, un placer tenerte aquí. Cuando quieras, puedes abrir el micro y compartir tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bueno, para mí es buenos días porque acá son las 9 de la mañana. Mi nombre es Wanda Estuardo Troncoso, yo soy psicóloga social comunitaria de Chile y actualmente estoy haciendo mis estudios de doctorado en Escocia sobre el derecho a la educación sexual integral para primera infancia. Y lo que les vengo a presentar hoy día, yo empecé mi doctorado hace 10 meses, entonces lo que les vengo a presentar es más bien un poco quizás el recorrido teórico que he hecho, como ciertos posicionamientos que he tomado y también las metodologías que estoy pensando para el terreno de mi investigación, que ojalá parta pronto. Em, Así que quería partir, quería partir, perdón, comentarles un poco de cuál es el contexto en Chile sobre la educación sexual integral. Como ya mencionaba el compañero anterior, la ESI, dentro como de lo que es los derechos en torno a la salud sexual y reproductiva, la ESI ha sido reconocida como un derecho de todos los niños y las niñas, y por ende también para las niñas en primera infancia. Sin embargo, en Chile, la ESI en primera infancia no existe. La educación parvularia, que para nosotros es la educación para niñas de 0 a 6, ha sido sistemáticamente excluida de aquellas iniciativas estatales que permiten dar garantía a este derecho. Y de ahí es importante mencionar que por lo general la tendencia en Chile ha sido que la ESI se concentre en la adolescencia, ¿no? Sin embargo, el año 2021 se promulga la Ley 21.430 sobre la garantía y protección de derechos de la niñez y la adolescencia, y este año esto se tradujo a una política pública nacional de niñez y adolescencia, donde se establece que los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho a recibir, en el contexto de su educación, una enseñanza sobre sexualidad de manera integral y responsable. Es decir, y esta ley y esta política viene a un poco bajar la Convención de los Derechos de los Niños a como el marco legislativo chileno. Por lo tanto, ahora hay una ley y una política que respalda que todos los niños que están dentro del sistema educativo, es decir, en Chile la educación parvularia empieza, creo, desde el primer año, incluso antes, eh, a los 18 años deben recibir por parte del Estado una educación sexual integral. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, ok, nunca ha existido una propuesta de educación sexual integral para la primera infancia, ¿cómo nos la podemos imaginar? Existe el problema de que en Chile la investigación sobre eso en primera infancia existe, pero es muy escasa, muy, muy escasa, y la mayoría se centra en las perspectivas, los sentires y las experiencias de las personas adultas, principalmente de los equipos educativos. Y esto también es como producción académica que se ha hecho, o sea, como de trabajos que ya están publicados, pero también hay mucha investigación en ESI, hecha, por ejemplo, en tesis de magíster o tesis doctorales que no están publicadas, pero la mayoría se centra en las personas adultas. Y de manera similar, por lo menos al momento que preparé la presentación, a nivel global, la mayoría de las investigaciones publicadas en la materia también siguen ese mismo patrón. Por ejemplo, hay muchos artículos sobre perspectivas y enfoques curriculares y política pública en torno a la ESI, y también muchos estudios sobre las percepciones y prácticas de equipos educativos de primera infancia en torno a la ESI, y así también lo mismo, bastantes artículos sobre percepciones y prácticas de las familias en torno a la educación sexual en primera infancia. Pero, y eso como que da cuenta de un vacío que me imagino mucha gente aquí, de los que estamos en este panel, está de acuerdo, que es que hay escasos estudios que se centran en explorar la educación sexual integral o la sexualidad infantil de manera compleja desde las propias perspectivas, experiencias y sentires de niñas de 0 a 6 años.
Y eso es súper importante porque finalmente como los derechos de la niñez siempre se dice que están articulados, por lo tanto no se puede garantizar un derecho sin el otro, y uno de los derechos más importantes es el derecho, que también es un principio de la Convención, es el derecho a la participación, es decir, que niñas y niños de cualquier edad, en este caso de niños de 0 a 6, como que sería la primera infancia, tienen derecho a ser escuchados en materias que les afecten y que también esa escucha tenga de sus experiencias, de sus percepciones, tengan injerencia en las acciones que se toman posteriormente en función de su bienestar. Entonces, cabe la pregunta de que si ahora hay una ley que asegura que, o que nos entrega un marco o como un refugio para decir, como la ESI en primera infancia tiene que estar y es un derecho consagrado en la ley, ¿de qué manera podríamos pensar una ESI que efectivamente sea responsiva a las experiencias y a las vidas de los niños y las niñas y niños de 0 a 6, ¿no? Y como les decía, en Chile esta propuesta actualmente no existe, pero creo firmemente que el vacío nos da también espacio para experimentar e imaginar, y ponernos a imaginar más allá de aquello que está establecido. Para mí la imaginación y también la imaginación feminista es muy importante al momento de pensar los derechos de la niñez, y parte de la cual yo estoy desarrollando este proyecto de doctorado tiene que ver con poder experimentar e imaginar desde perspectivas niñas esta frase, ¿no? Como la ESI es un derecho en la primera infancia, y que podamos pensar colectivamente cómo se puede imaginar desde perspectivas niñas para que la próxima vez que leamos esta frase a todos nos evoque algo mucho más transformador. Y para hacer eso, desde mi proyecto de doctorado, ha sido súper importante para mí hacer este proceso de imaginación y ponerme a jugar como para pensar cómo quizás yo voy a posicionarme respecto al derecho a la educación sexual integral en mi investigación, como para mí, qué significa el derecho a la ESI al momento de entrar al campo, de qué manera lo quiero estructurar para el proyecto y desde dónde me posiciono políticamente. Ha sido muy importante volver a mi pensamiento local, ¿no? Yo soy de Chile, me gusta mucho leer sobre teoría, por supuesto, latinoamericana, pero también como teorías y pensadores de los Andes, que nos une ese gran, hermoso cordón montañoso. Em, y más allá, y desde ahí creo que he encontrado como raíces muy fuertes para poder desarrollar un proceso de imaginación en torno a la ESI que me permita trabajar en ella de tal manera que al final de mi proyecto yo no sienta que em, estoy trabajando en torno a algo que se ha vuelto palabra muerta, ¿no? Como Silvia Rivera Cusicanqui habla mucho de que dentro de los discursos políticos de pronto hay ciertas palabras mágicas que nos hemos acostumbrado a decir y escuchar, pero que nos han adormecido al punto de que dejamos de hacernos cuestiones importantes. Y uno de los temores que yo tengo es que, por ejemplo, al hablar de ESI, pensemos siempre en lo mismo, como en un currículum unificado, que por lo general para la niñez siempre se hace como esta mini versión, sobre todo para la primera infancia, como esta mini versión de la ESI para los niños más pequeños que se reduce a una lista de contenidos, ¿no? Como, y de contenidos que las personas adultas pensamos que son pertinentes o que son los contenidos que nosotros como personas adultas estamos cómodos o cómodas de poder hablarle a la niñez, ¿no? Y desde ahí entonces lo que quería presentarles un poco cuáles han sido mis exploraciones un poco en imaginar la ESI desde la perspectiva, o sea, la ESI en la primera infancia, desde la perspectiva de los derechos de la niñez como un contraderecho o como un derecho contrahegemónico. Y eso quiere decir que finalmente los derechos de la niñez no vienen a garantizar solamente derechos o garantías individuales, sino que los derechos de la niñez tienen que hacerse cargo y transformar todas aquellas estructuras, condiciones o dinámicas que vienen a oprimir a la niñez, ¿no? Y yo creo que ahí hay muchas oportunidades para pensar la ESI de manera mucho más transformadora para los niños de 0 a 6. Entonces, los contraderechos, en primer lugar, dicen que tienen que ser derechos que surjan de las propias experiencias, entendimientos y conocimientos de la niñez, y que solo los derechos de la niñez van a ser significativos si es que están vinculados con sus propias vivencias y si son pensados en conjunto con la niñez. Y acá ya nos encontramos con em, algunas trabas o algunas preguntas importantes, diría yo, para abrir conversaciones
frente a ciertas discriminaciones que ocurren contra la primera infancia, ¿no? Como incluso el Comité de los Derechos del Niño dice que la niñez en la primera infancia está sujeta a un proceso, a como a discriminación muy particular debido a como su posición dentro de las relaciones de poder con las personas adultas. Y también hay otros autores dentro de los estudios críticos de la niñez que dicen también que los derechos de la niñez están sujetos a las creencias y construcciones que tenemos sobre la niñez. Y pasa particularmente en la primera infancia que la permean mucho estos discursos de inocencia infantil, por ejemplo, de que los niños de 3 a 4 no tienen nada que ver con la sexualidad, no tienen nada que ver con el género, que no poseen conocimiento. Entonces cabe la pregunta de, frente a esas creencias o esa violencia adultista, epistémica, ¿de qué manera podríamos llevar a cabo una ESI que efectivamente surja de las experiencias y los entendimientos y conocimientos de las niñas y niños de 0 a 6? Entonces, para mí hay dos cuestiones importantes. La primera es hacernos cargo de la violencia adultista epistémica contra la primera infancia que parte y que va un poco de la mano con los procesos coloniales en Latinoamérica y que, de cierta manera, discrimina o deja fuera a los niños y a las niñas y a las niñas pequeños de como su categoría como sujetos productores de conocimiento. Y para mí, para eso, antes de ponernos a pensar, por ejemplo, en metodologías participativas para la primera infancia, hay que trabajar mucho nuestras creencias como nucleares respecto, por ejemplo, qué consideramos que es la voz de la niñez en la primera infancia, o qué consideramos que es conocimiento, o qué creemos, cómo creemos que se produce el conocimiento, cómo creemos que se comunica. ¿Y de qué manera creemos que los conocimientos, los entendimientos y las experiencias de la niñez en primera infancia nos permee realmente, ¿no? Un poco para trabajar esas creencias asociadas a la violencia adultista, de no poder reconocer a un niño de 3 años, por ejemplo, como alguien que crea y produce y cultiva conocimiento que vale la pena que permee nuestras prácticas. Y eso tiene que ver con creencias mucho más profundas sobre cómo creemos que se produce el conocimiento en sí mismo. Y la segunda pregunta asociada a eso es cómo cuestionarnos realmente qué es lo que sabemos sobre la sexualidad en la primera infancia y si creemos que sabemos, ¿dónde aprendimos aquello que sabemos? Por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad, a mí me pasa mucho cuando haciendo talleres o haciendo jornadas, que se habla de la sexualidad adulta como esto más nebuloso, como algo muy complejo, como algo que, o sea, que tiene mucha complejidad, pero cuando empezamos a hablar de la sexualidad en la primera infancia, la conversación siempre se va a los hitos del desarrollo y principalmente temas biológicos. ¿Y por qué no podemos pensar la sexualidad infantil como algo igualmente complejo que la sexualidad adulta? Así también, por ejemplo, estas son palabras que yo saqué de muchos documentos internacionales que hablan de los derechos sexuales o de la ESI. Entonces, por ejemplo, ¿qué es tomar una decisión sobre la sexualidad para un niño o niña de 0 a 6? O el bienestar sexual, esa como sensación o percepción subjetiva, como integral, como social, cultural, individual, biológica, respecto a mi sexualidad. ¿Cómo hace esa evaluación de manera cotidiana un niño, niña de 0 a 6? La salud sexual. ¿Qué es la salud sexual para alguien de 0 a 6? Si es un derecho humano, significa que es un derecho de niñez de 0 a 6. ¿Qué significa eso para alguien en primera infancia? Y así también, por ejemplo, con la lista de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como la no discriminación, la no violencia, participar. ¿Cómo participa un niño, niña de 0 a 6? La integridad corporal, la autonomía corporal, la privacidad, la autonomía o decidir incluso. Y hay estudios que a mí me gustan mucho respecto a la sexualidad en primera infancia que hablan efectivamente de que la sexualidad infantil es igual de compleja, que es emergente, que surge en las producciones e interacciones cotidianas, en las interacciones, por ejemplo, de niñas y niñas, no solo con sus pares o con personas adultas, sino que también con las espacialidades, las diferentes temporalidades, su relación con la materialidad del entorno, que es emergente y muy compleja y que el espacio, por ejemplo, de los centros de primera infancia son espacios sumamente complejos donde la sexualidad se produce y para eso tenemos que aprender a escucharlo, pero antes que eso, deshacernos de esas creencias adultas que nos permiten escuchar a la niñez. También los contraderechos son relacionales, intergeneracionales y comunales. Y para mí esto también es muy importante para pensar quién es el sujeto de derecho de la ESI, ¿no? En primer lugar, los autores de los estudios críticos de los derechos de la niñez desde el sur dicen que
para pensar la ESI de manera relacional, hay que pensar la vida y la existencia de manera relacional. Y esto también siempre vuelve, cada vez que yo hablo de esto, digo, siempre vuelve como a la colonialidad, ¿no? En América Latina, ¿no? Como hay artículos súper interesantes sobre cómo finalmente em, dentro del proceso de colonización llega esta idea cartesiana un poco de que yo pienso y luego existo. Y si nosotros negamos a la niñez como su calidad, como su cualidad como sujeto de conocimiento, entonces, ¿qué existencia desde ese modelo colonial estamos permitiendo a la niñez si no lo reconocemos como sujeto productor de como conocimiento? Y desde ahí, como autores como Santi Morales, que amo mucho su trabajo, habla un poco de la importancia de volver a la relacionalidad como base de la existencia. Entonces, pensar el sujeto de derecho a la ESI como alguien o como un algo colectivo que se produce siempre en relación con otros. Y ahí yo siempre pongo esta frase de Liliana Maltz, que es una como activista por la ESI argentina, que habla de la educación sexual integral en la primera infancia como algo intergeneracional que promueve un presente y un futuro más humano, como un proyecto político, ético, que es relacional. También pensar la ESI en la primera infancia desde la reciprocidad y la circularidad, y eso para mí tiene que ver con un poco desmantelar la idea de que los niños y las niñas en primera infancia tienen que ser educados, como y tienen que ser moldeados, y hay artículos muy interesantes sobre la educación inicial chilena que hablan de cómo, incluso como, como parte también desde un proceso de colonización, la educación parvularia, de qué manera nos podemos deshacer de esta idea de domesticar a la niñez de acuerdo a un molde establecido por las personas adultas, y cómo podemos pensar la ESI como un proceso que es circular, donde las niñas también o sea, donde las personas adultas también aprenden de un niño de 0 a 6, como por qué no nos podemos abrir a esa posibilidad. Y eso está de la mano también con pensar la ESI como un proceso de interdependencia intergeneracional. Em, y eso para mí transforma de manera muy profunda el sujeto de derecho de la ESI. Y también, solo para terminar, repito, porque sé que estoy un poco pasada del tiempo, pensar también la ESI como un contrahecho que tiene que hacerse cargo de aquello que oprime y margina a la niñez de manera estructural. Y Liebel dice que esto no solo tiene que ver con escuchar a la niñez o pensar la intergeneracionalidad, sino que nos tenemos que hacer cargo, por ejemplo, de la violencia adultista, de cómo el neoliberalismo y las temporalidades neoliberales también oprimen a la niñez, el orden de género también, y sobre todo hay un artículo de una académica chilena que habla de cómo la colonialidad también en América Latina ha permeado la manera en que nosotros nos vinculamos a nuestro sentir y a la sexualidad, que no puedo expandirme aquí, pero creo que las conceptualizaciones en torno a la sexualidad, a la afectividad, a cómo pensamos nuestro propio cuerpo, cómo nos pensamos como sujetos colectivos, ha sido permeada lamentablemente por una herida colonial muy profunda que también puede ayudarnos a reimaginar la ESI. Eso, y solo para terminar, perdón, como todo esto ha permeado un poco cómo yo he pensado mi proyecto de doctorado, y qué es lo que yo quiero hacer finalmente, y cómo pienso como que este es un proceso para mí de escucha y de imaginación desde perspectivas niñas. Entonces, el objetivo de mi doctorado es básicamente explorar cómo el derecho a la ESI en primera infancia se puede imaginar colectivamente, teniendo como punto de partida las perspectivas, experiencias en torno a la sexualidad de niñas y niños en jardines infantiles públicos en Chile. Mis preguntas de investigación, que es básicamente lo mismo, y solo comentarles que para mí todo esto que les presenté tiene que ver mucho con un posicionamiento político en torno a la metodología, que, bueno, es muy parecido. Yo amo el trabajo de Sexafin, entonces es una etnografía multimodal, pero que para mí ha sido súper importante pensar este proyecto como algo que tiene que estar en sintonía con las formas de producir de conocimiento de la niñez, y así también de las personas con las que voy a trabajar, y ha sido un desafío, y por eso también estoy muy emocionada por la parte de las preguntas y escuchar a los demás compañeros y panelistas, de cómo poder hacer una investigación que tenga sentido o que esté un poco alineada con reconocer a la niñez y a sus familias y comunidades como sujetos productores de conocimiento, y poder hacer una investigación que sea abierta y siempre emergente, no solo a mis preguntas como investigadora, sino a las preguntas de la comunidad que surgen en ese proceso de ser curiosos y de imaginar colectivamente. Em, Así que eso.
Muchas gracias, Wanda. La verdad es que es muy inspiradora tu charla y bueno, luego daremos lugar a preguntas, pero bueno, que muchísimas gracias. Vamos a seguir con Jana Morón y Zaira Domínguez, que son nuestras compañeras de Sexafin, que llevan más el día a día de los talleres sobre todo el orden y la organización, que es difícil. Y ellas nos van a hablar bueno, de esta investigación que están aportando y también al proyecto y todas estas reflexiones, que se titula Jerarquías relacionales y heterosexualidad obligatoria en la infancia. Muchas gracias, Jana y Zaira, y un placer escucharos. Pues buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos escuchéis. Yo soy Zaira Domínguez, técnica en estudios socioculturales de género, y mi compañera Jana Morón, que es antropóloga social y cultural. Os presentamos nuestra investigación, heterosexualidad obligatoria y jerarquías en las dinámicas relacionales de las infancias. Queríamos hacer un par de aclaraciones. Lo primero es que nuestra investigación no está acabada del todo, pero os presentamos lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Luego, que los sujetos, las infancias que han sido sujetos de nuestra investigación, han manifestado, bueno, luego os lo explicará Jana, pero han manifestado que son niños y niñas, por lo tanto, el estudio tiene una base de binarismo de género y, por lo tanto, nuestra investigación la explicaremos en femenino genérico. Bien, como ya ha dicho Bruna, nosotras formamos parte del equipo Sexafin, que es un proyecto que nació en 2017 de investigación-acción, que se centra en investigar, analizar, estudiar la sexualidad en las infancias y las adolescencias. Esto, por lo tanto, nos dio un acceso a escuelas e institutos que de otra forma hubiese sido un poco más difícil y, por lo tanto, producir el material etnográfico y, por lo tanto, nuestra investigación. Bien, para llegar a poder investigar esto, el proceso previo al campo fue primeramente tener un acceso previo al campo, poder haber hecho otros talleres para investigaciones de otras personas del equipo y por lo tanto tener parte de conocimiento de a qué nos enfrentábamos, ¿no? Y el conocimiento, lo que nos podían llegar a aportar los sujetos de investigación, las infancias en este caso. Por lo tanto, la propuesta temática fueron las relaciones en la infancia y por tal de diseñar los talleres, ¿no? para la investigación, hicimos un diseño colectivo de los talleres, produciendo un guión pautado y por lo tanto luego una persona externa que no formó parte del proceso del guión lo revisó para poder dar una tercera opinión. Este es un breve resumen de las escuelas en las que hemos estado realizando nuestra investigación, que hasta el momento son 4, que se traducen en 22 clases, casi 200 infancias, y hemos trabajado en los cursos de segundo, tercero, quinto y sexto de primaria. Nosotras llegamos a las clases, que es nuestro campo, nos presentamos, introducimos el taller, explicamos qué vamos a hacer y repartimos consentimientos para que las infancias puedan firmar. Nosotras ya contamos previamente, aún así, con el permiso tanto de las escuelas como de las familias. Aún así, pensamos que es completamente necesario que las infancias demuestren agencia y asientan a la hora de poder realizar este taller. Es muy importante que nosotras explicamos que todo lo que tiene que ver con sexualidad se puede revertir el consentimiento una vez se haya asentido, ¿no? En este caso, si alguna niña, niño o niña quiere dejar de participar en el taller, puede dejar de participar aunque ya haya firmado este consentimiento. También pasamos cuestionarios sociodemográficos y hacemos un árbol de la sexualidad donde explicamos los distintos conceptos que entendemos que está dentro de sexualidad para que todo el mundo esté más o menos en el mismo plano a la hora de hacer el taller. A partir de aquí, las infancias se separan en grupos que eligen ellas
y responden a una pregunta haciendo un dibujo. En este caso, en nuestra investigación, las preguntas suelen ser: ¿con quién te relacionas? ¿Qué haces con tus relaciones? ¿Cómo las cuidas? Esto, y las infancias responden dibujando. El dibujo en sí no es tan importante, sino que es un disparador de narrativas para hacer posteriormente grupos focales. Entonces, los grupos focales se registran si tenemos el permiso y contamos con este guión donde tenemos una serie de batería de preguntas que las hemos adecuado según los intereses de investigación que tengamos en los distintos talleres. En este caso, vemos ejemplos que tienen relación con las jerarquías, la exclusividad, como por ejemplo, si hay un orden de importancia en estas relaciones, se puede tener dos mejores amigos, etcétera. Aún así, es muy importante que nosotras vayamos siguiendo orgánicamente las conversaciones del grupo, porque es la única manera de realmente tener los resultados que queremos tener y entender a las infancias en este sentido. Unos breves apuntes que también tenemos en cuenta. Y es que no solamente, ¿no?, es importante lo que nosotras tengamos en las conversaciones, sino que es importante atender más allá a las gestualidades, al tonos de voz, a lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces entendemos que nos situamos redundantemente en un conocimiento situado, donde también entendemos nuestro propio papel en el campo y debemos introducirle en nuestra investigación, la manera en la que nos perciben, nuestra performatividad de género, ¿no? Todas nuestras subjetividades en el campo deben estar articuladas en nuestro trabajo, porque de ello también dependen nuestros resultados. Y finalmente, añadir que es importante relacionar el discurso que nosotras adquirimos a través de los grupos focales, ya que al final son conversaciones, y articularlas también con las prácticas para entender su mundo social lo más completo a la que podamos llegar, básicamente. Bueno, y centrándonos ya en la parte del análisis, yo me centraré en la heterosexualidad obligatoria. Nos hemos dado cuenta que las infancias, sobre todo las niñas, son conscientes de esta problemática, ¿no? En la que nos explican que cuando interactúan un niño y una niña, se señala, el resto del grupo señala que estas dos personas se gustan, se atraen, ¿sí? Y a la vez, bueno, ya tanto niños como niñas manifiestan que perpetúan esta heterosexualidad obligatoria en el momento en el que ven un niño y una niña interactuar, ya asocian que se gustan, ¿no? Esto deriva a que nos manifiesten que incluso llegan a tener dudas sobre sus emociones hacia otras personas de diferente género, como por ejemplo aquí una infancia que nos dice que estamos acostumbrados a decir: quiero a esta persona, me gusta, pero la puedes querer y no te tiene por qué gustar, ¿no? Por lo tanto, vemos que cuando interactúan entre géneros de forma amable, de forma externa se asocia, ¿no?, que se gustan, que hay un interés romántico, ¿no? Y a la vez, cuando interactúan desde el conflicto, se perpetúa esta idea ya muy arcaica de quien se pelea se desea, ¿no? Aquí, por ejemplo, una niña que nos decía que se encontró en una situación en que un compañero de clase hizo un comentario gracioso, hizo algo gracioso y a ella le hizo gracia, pero simuló hacer una cara rara como de disgusto, ¿no?, de rechazo, para que el resto del grupo no asociase eso con un interés romántico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué estamos viendo aquí? Que la heterosexualidad obligatoria es un claro mecanismo de control social que regula las interacciones entre géneros desde a partir de los comentarios del grupo y desde la autovigilancia también, ¿no? Aún así, nos encontramos con resistencias que nos lo han explicado tanto niños como niñas. Los niños, por ejemplo, nos explicaron que jugaban a la cobra gay. Consistía en una especie de pilla-pilla donde la persona que encarna la identidad homosexual tiene que pillar a los otros niños, y en el momento en el que pilla a alguien, esta persona es la que se convierte en gay, ¿no? Aquí, obviamente, vemos una visión negativa, ¿no?, de la homosexualidad, pero a la vez podemos apreciar que no tienen espacio en su mundo social para que exista la homosexualidad, ¿no? Por lo tanto, esto es la forma que tienen, una especie de resistencia que tienen para poder encarnar, darle lugar en su mundo social a esto, ¿no? Y por lo tanto, las niñas también nos explican el juego de las maridas, que es un juego en el que consiste en que entre ellas tienen matrimonios lésbicos.
Esto les permite performar relaciones afectivas fuera de las lógicas heterosexuales, creando sus propios códigos de cuidado y de relaciones, ¿no? Aquí una niña, por ejemplo, nos explica que este juego juegan todo el rato, no es un juego en el que decidan, mira, ahora vamos a jugar a esto. No, no, es un juego que condiciona su relación, ¿no? La forma en que se relacionan. Y por otro lado, ¿no? Nos dice una niña que una amiga suya al principio dijo que quería cortar, que quería estar soltera, pero luego volvieron, ¿no? Creando sus propios significados. Por lo que a las jerarquías relacionales, nosotras hemos visto que las infancias jerarquizan sus relaciones a partir de unas lógicas que han ido construyendo. Sí que inicialmente hemos podido detectar que hay una metización de los códigos adultos, pero cuando estos pasan por sus propias experiencias, evidentemente se crean nuevos mundos de significado. Hemos visto que hay un elemento clave de la jerarquización, que es la confianza. A partir de aquí, sitúan piramidalmente como la familia arriba del todo, después estarían las amistades y después estaría la pareja. Aún así, todo esto es susceptible a cambios, pero discursivamente al menos detectamos esto. Por lo que hace a la familia, vemos que explican que son quien proporciona estos cuidados esenciales, ¿no? Hace de guía, de refugio, y esto crea una especie de deuda de las infancias hacia estas familias que hace que las jerarquicen en esta medida. Aún así, cuando estos cuidados dejarán, esto discursivamente, cuando estos cuidados dejarán de ser tan esenciales, es decir, a la adolescencia y más adelante a la edad adulta, puede ser que este orden de familia, amistades, pareja sea revocado, ¿no? Por ejemplo, en este verbatim se ve claramente, ¿no? Como dice, pues que la madre siempre está en casa, te cuida y te da de comer y todo esto, ¿no? Aún así, también vemos que no dan por sentado la familia, no es una cosa incondicional. Cuando hay alguna negligencia, enseguida pues se descarta y se buscan otras formas y otras formas más esenciales de cuidados. En cuanto a las amistades, dentro del grupo de amistades también se ve una jerarquización, ¿no? Existe esta idea de mejor amiga que cuenta con ciertos privilegios y ciertos grados de exclusividad que en otras amistades no ocurre. Por lo tanto, también se espera una fidelidad muy específica. La mejor amiga se da en espacios de escucha, también comparten normalmente un pasado, es decir, llevan en la misma clase, por ejemplo, desde hace muchos años o comparten una actividad extraescolar, en fin, esto me refiero a tiempos de calidad y también está esta idea muy importante de respeto. Otra cosa que ocurre es que hay una legitimación de ciertos conflictos en las mejores amigas que recaen en ideas de posesividad y monogamia. Estos conflictos a lo mejor en otras amistades o se descartan directamente o se desarrollan de otra manera o directamente ni se desarrollan este tipo de conflictos. Un ejemplo podría ser una niña que nos contaba que se enfadó con su mejor amiga porque de fondo de pantalla del móvil tenía una foto con otra amiga que no era ella. Entonces a esto me refiero con ideas de posesividad y monogamia, ¿no? Aún así, también las mejores amigas son susceptibles al cambio y puede ser que se pueden tener más de una mejor amiga o incluso que no sea recíproco. Esto es el niño este del verbatim es lo que dice, ¿no? Está en catalán, pero bueno, que hay a veces que hay un amigo que le presta atención y a veces no, etcétera, ¿no? Hay todas estas implicaciones aquí. En cuanto a las parejas, nos cuentan todo esto de manera discursiva, que cuando son más pequeñas, es decir, 3, 4, 5, 6 años, se tienen más parejas ya o de manera simultánea o si no en cantidad, ¿no? Y como poco a poco se van adaptando a este modelo relacional hegemónico que sería la monogamia. Entonces, esta opulencia relacional la asocian a algo infantil, a algo a superar, algo de una falta de control que a medida que van creciendo sí que van adquiriendo, ¿no? Entonces, vemos como la monogamia como una forma correctiva de estas relaciones, ¿no? Que crea esta dualidad. Ay, no me deja pasar, a ver. Well, ahora, muy bien.
Igualmente, también nos encontramos con herramientas y resistencias. Puede ser que cuentan con las amistades como una red de cuidados escogida, una red de cuidados segura. Por otra parte, también vemos que hay que en las infancias tienen más de una pareja durante esta pequeña infancia. Otra parte sería que se contempla que te puede gustar más de una persona. Esto también nos lo han ido diciendo bastante. Aún así, aunque se rompa este imaginario monógamo, siempre es de forma discursiva, porque a la práctica te puede gustar más de una persona a la vez, pero al final tienes que escoger una y a la praxis pues solo se puede tener una. Entonces, bueno, y al final pues que hay esta horizontalidad en relaciones de amistad-pareja, que si seguimos los mandatos monógamos, sería que la pareja estaría como por encima de estas amistades, pero vemos esta horizontalidad en las infancias. Para ir acabando, os presentamos nuestros resultados preliminares y líneas de investigación. Por la primera, que la segregación incitada por la heterosexualidad obligatoria provoca una división binaria de género que se traduce en la creación de dos mundos de significado tensionados que hace falta defender, ¿no? Donde las niñas y los niños deben defender sus propios significados. Por lo tanto, nos preguntamos si esto perpetuaría los roles y estereotipos tradicionales de género, ¿no? Luego también las dinámicas de segregación de las infancias sí pueden condicionar las relaciones heterosexuales, vinculando el deseo y rechazo que a veces nos han manifestado las infancias, ¿no? que viven. Y nos preguntamos que cómo se construye, por lo tanto, un deseo heterosexual después y durante esta tensión entre niños y niñas. También que muchas dinámicas de exclusividad y otras ideas monógamas regulan las interacciones adultas que aplican en dinámicas amicales en la infancia. Por lo tanto, nos preguntaríamos también si es correcto hacer un símil entre mejor amiga y pareja. Y por acabar, que los grupos y espacios generados a partir de la segregación permiten lógicas de resistencia que se contraponen a las relaciones heterosexuales, y esto permite explorar otras formas de relacionarse más agentes con más autoconocimiento. Y nos preguntamos, por lo tanto, que cómo se puede construir un deseo queer a partir de aquí y cómo la heterosexualidad obligatoria se imbrica. Y como ya cerrando, como modo de conclusión, nosotras partimos que ha habido esta asunción en las infancias de la institución familiar, que es el paradigma relacional hegemónico, que tiene diferentes ramas. Nosotras nos fijamos en la heterosexualidad obligatoria y las jerarquías relacionales, que se manifiestan en esta tensión entre niños y niñas, y por otra parte, pues esta adaptación de jerarquías relacionales a los códigos de las infancias. Y como todo esto, evidentemente, también tiene sus propias resistencias. Y esto sería todo. Dejamos por aquí los contactos y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jana y Zaira. Un auténtico placer escucharos desde este vínculo que creo que es interesante también de la sexualidad y poner en énfasis las relaciones entre géneros y cómo se constituyen. Y finalmente, Adriana Prexigueiro, que también miembro de Sexafin, nos va a hablar de su investigación que está haciendo en relación al máster de Antropología Social Creol que está haciendo y cursando, y que se titula La sexualidad en la infancia, experiencias enredadas en el cuerpo, género y afectos. Adri, muchas gracias. Cuando quieras. Pues primero de todo, muchas gracias a Zenaida y a todo el equipo Sexafin por organizar esta conferencia tan interesante y poder escuchar tantos proyectos e investigaciones que son muy interesantes y muy buenos. Y como ha dicho Bruna, presentaré mi investigación para el máster sobre sexualidad en la infancia, experiencias relacionadas con el cuerpo, el género y los afectos. En primer lugar, es importante hacer una aproximación a cómo pensamos la infancia en relación a la sexualidad. La construcción de la infancia, desde a nivel histórico, si cogemos al historiador francés Philippe Ariès en su libro sobre Centuries of Childhood,
afirma que la infancia es una construcción cultural que aparece en Europa al siglo XV y se distingue de la edad adulta y se consolida en el siglo XIX. La infancia se construye de esta manera, como una etapa de protección, de ingenuidad, de inocencia, como comentaba también la compañera Wanda Estuardo en su presentación, ¿no? Y de esta manera también referenciando a la violencia adultista epistémica. Y entonces se construye la infancia de esta manera, ¿no? En diferenciación a la adultez y marcada por esta sexualidad y esta protección divina, ¿no? ¿Por qué la sexualidad? La sexualidad se construye a su misma manera como parte del mundo adulto en relación con la reproducción, el sexo, concretamente la práctica del coito y también la heteronormatividad, ¿no? Y de esta manera entendemos que la infancia no son seres sexuales y que no es hasta que tienen la capacidad reproductiva que empezamos a hablar de esta temática con ellos y que consideramos que ya comienzan a formar parte del mundo de la sexualidad, ¿no? Este es el discurso cultural que aún mantenemos hoy en día. Si hacemos una búsqueda rápida en el Google Scholar y ponemos infancia y sexualidad, aparecen dos grandes temas. Uno es el abuso sexual en la infancia y el otro es la educación sexual y afectiva, ¿no? Vemos que por un lado hay como una imposibilidad social de considerar a los infantes como seres sexuales y entonces relacionamos la sexualidad y la infancia como inevitablemente una situación de violencia. Y por otro lado vemos que hay también el objetivo pedagógico de querer educar a las infancias en sexualidad y en afectividad, ¿no? Pero, aunque manteniendo el punto de vista adulto de la sexualidad y siempre pensando en una futura sexualidad adulta que tendrán estos infantes. Pero la cuestión es que a pesar de estos resultados, sabemos que los infantes tienen sus propios mundos culturales y de la misma manera tienen sus propios mundos sexuales, ¿no? Y es imprescindible investigarlos y reconocer que sus propias experiencias también contribuyen a configurar y reconfigurar las ideas y los significados sociales y culturales que tenemos sobre la sexualidad. Respecto a la construcción de mi pregunta de investigación y de mi objeto de estudio, bueno, recalcar que llevo unos años en el proyecto Sexafin y he estado investigando con mis compañeras durante este tiempo, haciendo talleres, teniendo contacto con los infantes y hablando mucho con ellos. Y entonces yo y una de mis compañeras, Isabel, descubrimos que había un gap en el proyecto, había una cuestión a la que no le estábamos dando demasiada importancia, ¿no? Que es todo el tema de diversidades sexuales, de género, que existen en la infancia, ¿no? Así que decidimos investigar sobre todo con este foco y ver qué encontrábamos. Teniendo en cuenta esas investigaciones, nos dimos cuenta que había también una dificultad para acceder a las propias experiencias de los infantes, ¿no? Siempre era mucho más fácil poder hablar de sexualidad externa y de qué sabían de la sexualidad adulta que poder hablar desde sus propias experiencias. Así que decidí que quería continuar en esta línea y seguir profundizando. Sabemos que la sexualidad es un tema sensible, ¿no? Es un tema sensible porque se considera tabú en muchas sociedades y además, como ya dije antes, consideramos a los infantes como seres asexuales y vulnerables. Por lo tanto, evitamos hablar de la temática y a los infantes también tienen esta vigilancia de no hablarla con las personas adultas, ¿no? Y por otro lado, también me di cuenta que a nivel metodológico quizás había que hacer un cambio. Como explicaron también mis compañeras Jana y Zaira, estábamos usando los dibujos como disparadores de narrativas y aún los seguimos usando en muchos talleres porque son muy útiles. Pero también teníamos que explorar otras metodologías que nos dejaran que los infantes se pudieran centrar más en sus experiencias, ¿no? Así que decidimos que era una buena opción experimentar con todo lo que es el fotovoz y esta fue la técnica central de la metodología de mi investigación. Así que digamos que las preguntas de investigación se mantienen un poco como las preguntas que había diseñado con mi compañera, que es cómo son las experiencias de sexualidad en la infancia, cómo se entrelazan con el cuerpo, el género, los afectos.
y cómo estas experiencias territorializan y desterritorializan lo que es el ensamblaje género-sexo-deseo, pero el hecho de cambiar la metodología de la investigación también cambia los resultados, ¿no? En cuanto al estado de la cuestión, como ya comenté un poco al inicio, los principales resultados que salen cuando buscas infancia y sexualidad es abuso sexual en la infancia y también educación sexoafectiva. Pero si buscamos con otras palabras, si intentamos añadir otros términos como diversidad de género, diversidad sexual, etc., podemos encontrar otra serie de investigaciones, ¿no? Por un lado, vemos que hay estudios sobre la construcción y la configuración del género a través de discursos, performatividades, desde diferentes perspectivas, ¿no? Y por otro lado, vemos que hay también investigaciones sobre la diversidad sexual y de género en la infancia, ¿no? En este sentido, observamos que hay una especie de distinción y dicotomía entre dos grandes temas: el estudio del género como si fuera una construcción binaria y heterosexual, ¿no? Y el estudio de las diversidades sexuales y de género como sinónimo de experiencias LGTBI en la infancia. De manera que se siguen manteniendo en estos resultados las dicotomías normal-anormal, heterosexual, LGTBI, etc. Así que teniendo en cuenta este estado de la cuestión, teniendo en cuenta la metodología del fotovoz, me propuse y nos propusimos como el equipo Sexafin en realidad, porque trabajamos colectivamente, superar estos binarismos, superar estas diferencias y poder, desde un enfoque del nuevo materialismo feminista, investigar cómo es estas experiencias de la diversidad sexual y de género en todas las infancias, independientemente de las identidades, de las identidades del deseo, de las identidades del género, y ir un poquito más allá. En cuanto a la metodología, como parte del proyecto Sexafin, que utilizamos siempre metodologías de investigación-acción, sí, la metodología base ha sido la de fotovoz. También se han utilizado metodologías cuantitativas para recoger datos sociodemográficos, pero a nivel cualitativo el fotovoz ha sido la metodología central. Y es una metodología que utiliza recursos visuales y discursivos para teóricamente conocer la realidad social, pero si la definimos desde un nuevo materialismo feminista, el fotovoz nos sirve como una herramienta también para crear realidades, para ver cómo las subjetividades son emergentes y son múltiples, y por lo tanto las imágenes las vemos como potencialidades también y no como artefactos culturales que podemos conocer, sino también creaciones en sí mismo, ¿no? Como acciones performativas también. Y el fotovoz incluye hacer fotografías. Una vez tenemos las fotografías, conversamos en grupos focales sobre cómo ha sido el proceso de fotografiar, sobre las temáticas que se puedan disparar a partir de esas fotos. Y finalmente los infantes hacen una categorización de las imágenes y de las temáticas que han ido saliendo a lo largo de las distintas sesiones y conversaciones. En esta investigación han participado infantes de quinto de primaria de una escuela urbana de la ciudad de Barcelona y también infantes y adolescentes de primero de instituto, de un instituto rural de la provincia de Barcelona también. Y respecto a los resultados, el análisis aún está realizándose, pero hay algunos resultados preliminares. Y se pueden detectar varias temáticas comunes a lo largo de los talleres. Lavabos e intimidad es un tema que salió en todos los grupos focales, tanto como un entorno seguro y un entorno hostil, pero también muy diferenciado por las narrativas de género. La amistad también es un tema relacionado, bueno, que ha salido en muchos de los grupos focales. Lo hablaban como relaciones sociales que eran muy significativas para ellos y como era un soporte mutuo imprescindible. Y también servía como un espacio para poder compartir conocimientos sobre la sexualidad, dudas, etc. También salieron muchas conversaciones sobre abrazos, besos, parejas, casamientos,
y también fueron muy centrales las prácticas de su vida. Y también salieron algunas temáticas en relación a roles de género, presiones de género y experiencias no consensuadas. Y hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Adri. También, bueno, a todas las ponentes